Bienvenidos a La Palabra en una emisión más en este jueves, ya es 26 de junio del año 2025, 10 de la mañana en este jueves. Estamos en vivo desde Tegucigalpa para Honduras y el mundo y le damos la bienvenida aquí por quien hoy tendrá la palabra, el conocido capitán en condición de retiro, pero también analista, abogado, profesional del derecho. Hablamos de Germán Licona. Bienvenido a La Palabra, abogado. Gracias, licenciado. Un placer estar compartiendo este programa interesante. Siempre lo miramos. Y pues agradecido con Dios por esta oportunidad que nos da, porque creo que por la gracia y el favor del Eterno es que hoy estamos aquí pues haciendo presencia, y sé que se va a tratar muchos temas de la cotidianidad en nuestro país y en buena hora. Abogado, siempre nos gusta conocer un poco de nuestro personaje, de nuestro invitado. A usted constantemente lo vemos haciendo análisis de la situación real del país. Usted es un capitán en condición de retiro, es abogado. ¿Cuál es la otra cara de la persona que vemos a veces en la pantalla? Bueno, primeramente que nada, le sirvo al Señor. Aparte de eso, que también es pastor. Le sirvo al Señor, soy pastor evangélico. Aquí ese es el mejor título que podemos tener los que hemos venido a los pies de Él y que anhelamos y buscamos su rostro. Y pues aquí, mire, esta gracia que el Eterno nos da, pues yo bendigo al pueblo de Israel y esperamos que todo le salga bien. Pues yo entré un 19 de enero, pero antes de haber entrado el 19 de enero a la Academia Militar, yo soy de Viadela, del Hotel Pinares, en ese barrio. Ahí me crecí. Uno de los puntos icónicos de Comayagüela. Así es, allá por el Hotel Pinares, que sí. hoy lo tienen cerrado obligatoriamente, ¿verdad? Sí. Por la criminalidad. Pues yo dejé mi ombligo pues, en San Felipe, en un año 1967, un 26 de enero, y pues ahí vivimos desde mi infancia. Estudié en la Escuela José Santos Guardiola, en el Instituto Jesús Aguilar Paz, en el Central Vicente Cáceres, soy perito mercantil, y luego pues por cuestiones del destino entramos un 19 de enero a la Academia Militar de Honduras General Francisco Morazán. Me tocó recibir el 87, cuando estaba en segundo año, al general Roosevelt Hernández Aguilar y a todos sus compañeros que hoy están en el mando en las Fuerzas Armadas de Honduras. Y él en una promoción. Él iba comenzando, por él decirlo venía de esa comenzando, manera. yo ya estaba en segundo año. Y de igual forma... Pero casi son contemporáneos. Un año de diferencia, pues, pero siempre en la institución militar se respeta la antigüedad. Y aunque sea un año, pero uno debe ser subordinado a quien lleva más tiempo adentro del cuerpo castrense. Así es. De hecho, cuando uno ya ascendimos a subteniente, venimos de Estados Unidos en el 89, pues ya el 90, y él ascendió a subteniente el 91, ¿verdad? Y toda su promoción, ya llevaba un año de antigüedad. O sea, se conocen bien, entonces. Muy bien. De hecho, el 93 estudiamos en la Escuela de Lenguas del Ejército, el curso básico y Basic and Advanced Course de inglés. En inglés. Estudiamos todo el año, ahí nos conocimos muy bien, nos tratamos, y bueno, esa fue una etapa muy bonita que vivimos dentro de la institución militar. Luego, por cuestiones del destino, pues me tocó retirarme, pero antes de retirarme, el 2003, estuve en el Instituto de Previsión Militar 5 años. Ahí logré culminar mi licenciatura en Administración de Empresas, porque de la academia salíamos egresados de un bachillerato, solamente 34 clases. Entonces tuve que incorporarme en el 95 a terminar la carrera de Administración de Empresas, otras 14 clases más para graduarnos de licenciado en Empresas. Iniciamos estudios también de maestría en finanzas en la Católica. Y luego pues nos fuimos a graduar junto con el general Romeo Vázquez y todos sus compañeros al TEC de Monterrey, en un fortalecimiento y un esfuerzo, ¿verdad?, que hizo la institución para potenciar las habilidades de sus miembros. Usted es la promoción número 26. Así es, soy de la 26. ¿Y Romeo Vázquez es? Mi general Romeo creo que es de la 15. Es de la 15. Sí. O sea, le lleva como 11 años en promoción. Así es. ¿Y el general Roosevelt?
Roosevelt es, yo le llevaba un año a él. Él es de la 27. De la 27. Así es. Y por aquellos sectores que critican el actuar del Roosevelt Hernández, usted que lo conoce bien, ¿cómo considera su actuar? Así, de manera breve. Bueno, altamente politizado. Lastimosamente, ese sesgo o esa brecha no se miraba antes y hoy vemos que él responde primeramente que nada a los intereses políticos y no a los intereses institucionales. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando él se refiere a que las Fuerzas Armadas de Honduras es un instrumento político, solo me asalta la duda cuando leemos el 272 constitucional en el párrafo primero, donde dice que las Fuerzas Armadas de Honduras es una institución nacional, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Pero cuando él dice que es un instrumento político, contradice la apoliticidad que se enmarca dentro de nuestra Carta Magna. La Constitución ahí lo dice que es apolítico. Pero él dice lo contrario cuando dice que es un instrumento político. ¿Será por desconocimiento? Bueno, yo lo conozco, él no es un hombre, ¿cómo se llama?, que desconoce, y aún si lo desconoce por acción o omisión, está acarreándose responsabilidad. Y no solamente él, porque cuando él se pronuncia en temas políticos, en temas que tienen competencia o atribuciones en otros sectores, como el Congreso Nacional particularmente, pues hay alguien que está llamado por el imperio de la Constitución, que es la Presidenta de la República. Ojo, aquí no tenemos ningún tipo de interés sino que el abogado es capitán en las Fuerzas Armadas. Bueno, es capitán porque siempre quedan con el título, con el grado en condición de retiro, pero él los conoce. Y dice que Roosevelt Hernández está completamente en un mundo en el que ha politizado las Fuerzas Armadas. ¿Y de Romeo Vázquez Velázquez qué piensa? Bueno, es un general que yo lo conocí luego cuando me retiré en el 2003, pues lo miré de lejos, ¿verdad? Porque yo estaba en otras actividades del quehacer social, ya que aparte de los estudios financieros, pues saqué otra maestría en desarrollo local, primer promoción de Unitec, y ahí pues me desempeñé en el tema que tiene que ver con el acompañamiento a algunas actividades de la cooperación internacional. Estuve con USAID, con Forcuenca, con la cooperación española, cooperación JICA, igual Banco Mundial, BID, y muchos trabajos que he hecho a través de mi arduo recorrido, y sentí allá en el 2010 que era necesario que pudiera participar en la abogacía, sacar estudios complementarios de abogacía, y empecé en la UTH el 2010 y el 2014 en junio yo ya estaba colegiado como abogado de nuestro noble Colegio de Abogados. Por lo que veo, y fíjese que eso a mí me encanta, y lo digo aquí de manera pública. Usted es un hombre disciplinado. A mí me encanta la disciplina que hay en las Fuerzas Armadas de Honduras. Siento que una persona que es irresponsable siempre va rumbo al fracaso, pero la disciplina, si usted le dice, tenemos reunión a la 1, a mí me sorprendió que usted de los pocos invitados que estuvo 40 minutos antes de la entrevista, es parte de la disciplina. Cuando usted me menciona este tipo de cosas, por lo que yo estoy viendo, usted siempre fue un hombre disciplinado. O sea, en 4 años usted comenzó una carrera y ya estaba, me dice, colegiado en 4 años. Sí, ahora el pensum académico de la carrera de abogacía son 66 clases, pero como yo era licenciado en empresas, pues me dieron 10 equivalencias. Pero igual así, 10 equivalencias es poco. Para las 64 es poco. Bueno, mire, lo que pasa es que uno adquiere una habilidad, ya varios estudios de maestría, ya uno aprende a leer, tal vez en estos posgrados, a uno le dicen, mañana hay un quiz de medio punto y tantos capítulos de tal libro. O sea, usted tiene que tener una mente, una habilidad para poder prácticamente escanear las páginas y sacar el resumen de las mismas. Y yo aprendí eso con mapeo, ¿verdad?, de los estudios, y eso me permitió a mí matricular casi 5 a 6 clases por periodo, por trimestre, y con
al final obtuve un promedio de 85, ¿verdad? Que eso me permitió, pues, esa habilidad, esa destreza, la apliqué en la carrera de abogacía. Me llama poderosamente la atención algo, que ahora en las Fuerzas Armadas, quien no se prepare es porque no quiere, porque las oportunidades ahí están. Sí. ¿De acuerdo? Así es. Y antes uno pensaba que quien andaba con un uniforme moteado, es decir, vestido de militar, solo era alguien que podía dominar o manejar las armas. Ahora pueden manejar el estudio, los libros. Así es, recordemos que desde que entra a la academia, uno ya va con el pensum universitario. Y de igual forma, ahora cada curso que sacan, el medio, el avanzado, el de plana mayor, va implícita ahí otras carreras. Y más ahora que las Fuerzas Armadas de Honduras tienen la Universidad de Defensa, pues es ahí donde terminan obteniendo algunos títulos a nivel de pregrado, posgrado, y muchos pues sacan algunos doctorados, y más aún a la par va los estudios también de lenguas. Usted va a ver mucho oficial que para el caso en los 90 les tocó ir a misiones a Haití. Allá aprendieron la dialéctica del creole, mucho francés, y van ellos pues, luego estuvieron en el Sahara, tuvieron que aprender inglés allá en África Norte. Entonces van complementándose. Con todo lo que usted me dice, si le tocase cambiar algo de las Fuerzas Armadas hoy, hablamos de hoy, ¿qué cambiaría? El amor acendrado a la patria. Lo cambiaría porque no lo estoy viendo en los más altos cargos. Y despolitizarla. Bueno, cuando yo le digo amor acendrado a la patria, es no tener ningún vínculo con la política tradicional de nuestro país. O sea, era un lujo ver a los del CONSUFA antes, si bien es cierto, se decía que era un poder, era otro poder, ¿verdad? Pero esos señores, cuando tomaban las decisiones y cuando tenían que referirse a un tema que era en consenso, se lo hacían ver al presidente de la República. Y los presidentes ponían mucho ojo y oído a las recomendaciones que se hacían al más alto nivel. Y mi preocupación la fui viendo del 2010 para acá, cuando fui viendo jefes del Estado Mayor Conjunto que estaban inclinados hacia quien ostentaba la primer magistratura de nuestro país. Vamos a ver, ¿cuándo comienza la politización de las Fuerzas Armadas entonces? Bueno, yo lo sentí a partir del 2010 para acá, porque lo que sucedió en el 2009, pues eso fue una resolución del ente jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia en relación a lo que Hoy Libre quiere seguir celebrando, y eso fue catastrófico porque Manuel Zelaya Rosales, como presidente en aquel entonces, o sea, no estaba haciendo las cosas bien hechas. Mire, él tuvo la bendición de Dios, aunque él lo dice públicamente que lo hizo trampa a Pepe Lobo, hizo fraude, pero Dios le permitió tener una condonación de más de 4,000 millones de dólares del esfuerzo que hizo el presidente Maduro. El presidente Maduro se amarró los pantalones y hizo un buen trabajo desde el punto de vista macroeconómico. Luego conseguimos la condonación y también el aporte del cardenal Rodríguez, que fue fundamental para que se obtuviera esta condonación. No obstante, vimos los despilfarros, vimos los excesos, no hubo, y aún con el ánimo y el afán de quedarse en el poder, él empezó a manejar los recursos hacia las alcaldías. O sea, me apoyas a la cuarta urna y te doy los recursos de la reducción de la pobreza. Allá por enero del 2009 quiso imponer a una señora que hoy está de magistrada en la Corte Suprema, pero la quiso imponer aún habiendo pasado todo el proceso que se siguió para elegir a los 45 magistrados en aquel momento que la comisión nominadora pudo determinar, y ella la quiso imponer. Con esa radiografía que usted menciona, entonces, con el rompimiento del orden constitucional en el 2009, desde ahí hasta la fecha, las Fuerzas Armadas también se han replegado al poder. Así es, hemos visto ya una inclinación donde jefes del Estado Mayor Conjunto no se pronunciaron, o por lo menos hubieran dictaminado el caso de la reelección,
el caso también que tenía que ver con las sedes, que usted escuchó a muchos jefes de Estado Mayor Conjunto que medio tocaban por encimita y era gallo y gallina lo que decían, acomodados a quien estaba en el poder en ese entonces. Y así hemos visto cómo se ha ido instrumentalizando ese cargo y que, como bien lo establece la misma Constitución, es la Presidenta de la República quien nombra al jefe de Estado Mayor Conjunto y a la Junta de Comandantes. Por eso es bueno conocer de primera mano y de alguien que ha estado dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Le preocupa entonces hoy cómo está el cuerpo castrense? Me preocupa porque, mire, por lo menos como jefe de Estado Mayor Conjunto, yo nunca, si hubiera ostentado ese cargo, por mucho que la presidenta me dice vaya a Venezuela, o sea, Maduro y el comandante de las Fuerzas Armadas de Honduras, tienen recompensa de más de 5 o 20 millones de dólares por narcotráfico. O sea, hay cosas que uno no puede tener precio. O sea, las estrellas y los soles no pueden tener precio político. O sea, si algo no me gusta, mejor me aparto, renuncio, pero no puedo estar yo ahí haciéndole el juego por de repente que estoy viendo que voy a tener una pensión más jugosa o voy a ostentar el grado general para dejar un background en mi vida militar o de repente gozar de cierta canonjía cuando el partido al cual he apoyado me puede dar un cargo público como lo hizo el general Efraín que está en Copeco, el jefe de Estado Mayor Conjunto anterior, sí. Fortín Aguilar. O sea, yo no puedo andar vendiendo, si yo vendiendo mi confianza, mi credibilidad, mi disciplina y mi apego al país, porque yo me debo como ciudadano militar a la sociedad, al Estado, a la Constitución y no a quien me ha nombrado. Como dice capitán, que los soles y las estrellas no deben mezclarse con la política ni tampoco ponerles precio. Así es. Bueno, usted ve cómo manejan grandes cantidades de presupuestos. Hubo un momento en que un presidente le dio tantos millones para el agro. O sea, que eso no es normal, pues. O sea, que le asignen una cantidad para que disponga el jefe de Estado Mayor Conjunto. O ciertas cantidades que se le estén asignando a la jefatura del Estado Mayor Conjunto para administrarlos a su antojo. O sea, le dan un arca abierta a las Fuerzas Armadas. Bueno, pareciera que es el precio que le están otorgando por su confianza, por su lealtad, pero no a la Constitución. Es que mire, el 272 es claro. El 272 le establece que es una institución nacional, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Y no le busquemos tres pies al gato. Permítanos, abogado, capitán en condición de retiro, economista, analista nacional Germán Licona, hacer esta breve pausa aquí en La Palabra. Interesante lo que está diciendo en este diálogo, en esta plática, en esta conversación, aquí en este programa a las 10:18 de la mañana. Una breve pausa, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra. Garantiza tu tranquilidad y la de tu familia. Construye con materiales de primera calidad. Construye con Cemento Bijao, la marca líder en Honduras. Cemento Bijao, el corazón de cada proyecto. Interesante la plática con el abogado Germán Licona. Antes de abordar cómo mira usted la realidad del país, vamos a un proceso electoral. Producción tal vez nos coloca ahí en recuadro una fotografía, no es el formato, pero es noticia. Lo que pasó, recuerdan ustedes, con el abogado Rolando Sánchez, a quien en su momento vincularon que era sobrino, algo que nunca se pudo confirmar, no se sabe todavía, habría que ver los registros ahí en el RNP. Rolando Sánchez, recuerdan ustedes que era un abogado que llamaba a sus clientes a reconocidos hoteles
les decía que ya tenía todo el papeleo de algunos bienes incautados y que estaban en poder de la OAVI, de la Oficina Administradora de Bienes Incautados. Y el caso más reciente fue cuando en San Pedro Sula, cuando detectaron cuando detectó el cliente que estaba siendo estafado, pues le quitaron la vida. Y él llegaba, dicen ahí, con toda la documentación, hasta con guardias y todo, con patrullas. Y abogado de nombre Rolando Sánchez, que hoy es uno de los hombres más buscados, ¿verdad, abogado? Aquí en el país. La recompensa por él, nadie sabe dónde está. Entonces, vamos a ver estas fotografías para que usted nos dé esta explicación, porque esto es algo bastante delicado. Abogado, ¿qué explicación se da a lo que vamos a ver en este instante, cuando ese es el abogado Rolando Sánchez? Pero él hace menos de un año, él estuvo en una participación, ahí está la fotografía, en una reunión de una dependencia, la FESCO, una dependencia del Ministerio Público, y él llegó como representante de enlace del gobierno. ¿Cómo es esta situación, abogado? Esto es delicado. Mire, yo le he estado dando curso a esa noticia, lo hemos visto en los medios de comunicación y más aún hay otro medio que está haciendo toda una investigación, y el viernes pasado yo estuve en un foro con ellos y empecé a conocer, porque inclusive habló la mamá de uno de los policías que supuestamente le daba seguridad a la esposa de este supuesto abogado. ¿No está en el registro del Colegio de Abogados? No aparece, según tengo entendido, en el registro de procuradores del Colegio de Abogados. Entonces, él no es... Que primero hay que procurarse para después hacerse abogado. Sí, primero uno se registra y después procura, ¿verdad? Sí, y después ya recibe su título como... la profesión. Como abogado. Así es. Entonces, ya hoy que estaba en otro foro, de otro medio de comunicación, y el abogado Chaptur, que es el que maneja, el que ha venido denunciando desde hace 6 meses toda esta vorágine, toda esta estela de situaciones delictivas que se han venido dando en torno a la figura de este señor Rolando Sánchez, que muchos lo vinculan con el actual ministro de Seguridad. Desconozco yo si hay alguna relación o un vínculo. ¿Y esta fotografía dónde fue? Pues fíjese que el licenciado Villanueva le enviaron esta fotografía la viceministra Yulisa Villanueva. Y vea usted ahí donde aparece el personaje, y este es un documento indubitado propio del Ministerio Público. Esta fotografía la publicó el Ministerio Público en un boletín oficial. En un boletín oficial la publicó. Entonces... ¿Y él ahí estaba en calidad de qué? ¿Representante de qué? Mire lo que dice en el otro... en otra imagen. Acá, la reunión fue dirigida por el fiscal jefe de la FESCO, abogado David Amaya, la jefa de la sección antidrogas de la FESCO, con una importante participación del representante enlace de gobierno ante la comisión técnica, abogado Rolando Sánchez. Ahí está, esa es la noticia ahí. Esa es la noticia. O sea, él llegó como representante del gobierno a esta reunión con esta dependencia del Ministerio Público. Y esa reunión se dio el 12 de agosto del 2024. Y este abogado, dicen que no está procurado. La historia y la noticia es que él ofrecía terrenos en poder de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, OABI, a clientes, y después, ¿qué creen que pasa? Que cuando los estafaba y se daban cuenta los clientes, simplemente, como ese último caso, los mataba. Así de claro. Bueno, mire, yo me preguntaría cómo este ciudadano obtenía esa información, porque si se lo ofrecía a alguien, es porque ese alguien corroboraba, no sé, a través del IP o los registros del IP. Tenía buenos conectes, la verdad. Pero él obtenía la información. ¿Cómo la obtenía? Esa es la duda que queremos que nos aclaren, porque por un lado tenía seguridad de la Policía Nacional. Tenía seguridad, según lo que he escuchado. Bueno, y ya como la denuncia está ahí puesta, me imagino que las autoridades van a investigar a profundidad este caso. Gracias, abogado, por compartirnos esta noticia.
Bueno, es interesante, ¿verdad? Como bien le decía, que hoy tuvimos conocimiento y es bueno, mire, por salud. Hay un pueblo que está en incertidumbre y más cuando acontecen estos actos reñidos con la ley, pues preocupa porque la institucionalidad no puede seguirse socavando en su confianza. No podemos nosotros seguir viendo a ministros que por un lado dicen una cosa y por otro lado dicen otra. Vean lo que aconteció con este video de Cedesol y de una diputada que, a mi parecer, ahí hay un manejo inadecuado de los recursos asignados a el Congreso Nacional y que los mismos fueron autorizados por el diputado Redondo a Cedesol para que los entregara a los beneficiarios de algunos programas que los diputados andan ofertando a lo ancho y del territorio nacional. Mire, aquí saludos le manda Carlito Reina Flores, el eterno nieto. Dice, pregúntele cómo mira el panorama electoral de cara al 30 de noviembre. Bueno, pregunta que le hace Carlitos. Y me lo escribe a mí para que se lo pregunte. ¿Usted cómo mira el panorama electoral? Cambiando de tema, abogado. Bueno, primero yo le voy a decir que hay una realidad que no debe desconocer la militancia de Libre. Esa realidad, para que llegaran a ser gobierno, fue el voto independiente que acompañó a Nasralla para que aglutinara más de 1.700.000. O sea, si bien es cierto, había todo un esfuerzo de la presidenta Xiomara Castro, pero fue el empuje que le dio el licenciado, el ingeniero Salvador Nasralla para que fueran gobierno. Luego hubieron promesas incumplidas, porque si analizamos el plan binacional, ¿cómo es que le llaman? El plan que tenía la presidenta. Bicentenario. Plan bicentenario, donde establecían en el tema de generación de empleo, generación salud y otras áreas del quehacer social, y muchas de ellas no se cumplieron. O sea, dijeron que iban a derogar la ley que le da vida a el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que los militares iban a los cuarteles, que las sedes iban a quedar sin valor y efecto, que iban a hacer en el centro cívico gubernamental hospitales, que las concesiones en carreteras de COVID ya no iban a pagarse ni iban a ser privadas, y hay un sinnúmero de situaciones como la Sisi que nunca dieron su resultado. Y cuando vemos que se prepara un plan allá por el 23 de diciembre, antes del 24, donde el diputado Redondo, con gente de Libre, estructura todo un esfuerzo, cómo van a dirigir el Congreso Nacional, cuáles van a ser las leyes para potenciar ese socialismo democrático, como dicen ellos, y de igual forma las elecciones de segundo grado que se llevan a dar para elegirse a los funcionarios de todas aquellas instituciones que son las que fiscalizan, las que investigan y las que judicializan en nuestro país. Adicionalmente, el CNE, el Tribunal de Justicia Electoral, Instituto de Acceso a la Información Pública, Registro General de las Personas y la Unidad de Política Limpia. Entonces, todas esas promesas quedaron en el tapete, supuestamente del tiempo, que las iban a cumplir, pero ninguna se cumplió. Cuando usted hace una radiografía de la situación, porque estamos hablando de la situación electoral, que ya vamos el 30 de noviembre a elecciones generales, ¿mira usted fortalecido o lo mira dividido al CNE? ¿Cuál es la lectura que le da a usted? Bueno, el CNE, la elección del CNE obedeció a los tres partidos tradicionales, pero quienes dirigen y quienes mueven los hilos de la voluntad de quienes dirigen el CNE no son los candidatos de los partidos. En dos partidos sí lo dirigen, mueven los hilos de sus consejeros, pero en un partido no lo dirigen. Entonces hay actores políticos que son dueños, que son caciques y que son los que instrumentalizan para que haya unanimidad o haya mayoría en las decisiones que se toman en torno al CNE. Y vea usted todo lo que se ha dado en torno a
los procesos que se están ventilando antes de la elección primaria con las licitaciones que se dieron y aún con la problemática que generó el boicot, diríamos, de que muchos hondureños no fueran a votar en San Pedro Sula y aquí, o lo hicieran tarde, ya el 10 de marzo, en horas de la madrugada, porque... El 10 de marzo y otros lo hicieron hasta el siguiente domingo, ¿se acuerda? Como en 3 centros de votación. En algunos lugares donde no se pudo hacer, se hizo hasta el siguiente domingo. Entonces, creo que esa situación hay responsables. Si bien es cierto, yo me acuerdo el 10 que me entrevistaron en la mañana en un medio radial, yo les dije que el único responsable ahí, en el tema de las contrataciones de quienes iban a proveer los bienes y servicios, era la comisión evaluadora, porque conozco la ley de contratación del Estado, conozco el reglamento y sé que en todo el proceso de contratación, esa comisión es responsable no solamente en la adjudicación, sino también en el seguimiento para la inspección de todos los servicios que ya contrató. Con esta lección de lo que pasó, ¿se repetirá la historia o ya todo estará subsanado? Me preocupa porque venimos hablando de la institución castrense y ahí para muchos entendidos, y vimos los videos, hablan por sí solos, vimos cómo los vehículos con conductores y con miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras los tenían retenidos, no se movían. O sea, yo nunca... Mire, yo serví en cuántas elecciones no serví cuando estuve en las Fuerzas Armadas de Honduras. ¿Y qué hace un militar en ese momento? ¿Un capitán o quien sea, pero representante de las Fuerzas Armadas? Mire, uno duerme hasta con las urnas. Uno es responsable por la custodia del material electoral. Que nadie toque esa urna. A mí no me salía una urna, ya sea con la persona que venía del Tribunal Superior Electoral en aquel entonces. El Tribunal Supremo Electoral. Supremo Electoral, ahora CNE, no se movía si no venía bien acreditado y lo hacía acompañar de un custodio militar para que movilizara las urnas. No lo autorizaba porque yo conocía el espíritu de la ley y también conocía los mandatos que me daba la Constitución, instructivos y aún la ley orgánica de personal de las Fuerzas Armadas de Honduras. Ahí se miraba cómo a veces de los busitos bajaban esas urnas y las metían allá hasta las casas. Bueno, lo vimos, usted mismo lo está diciendo. Y eso me preocupa porque no hay responsable y no es porque yo esté... Y el tiempo va pasando. Sino que como ciudadano, mire, se violentó el artículo 37 y el artículo 40 de la Constitución de la República. Pero más aún, cuando habemos muchos interlocutores que nos pronunciamos en temas de seguridad, en temas políticos, óigame, ya nos empiezan a descalificar, ya nos dicen... tontos, nos dicen, creo que la candidata de Libre utiliza con un lenguaje bastante fluido, cómo nos tratan a los que nos pronunciamos en diferentes temas, como pencos, y eso pues no importa mientras seamos con transparencia, digamos las cosas. Creo que el pueblo va a seguir tomando en consideración los análisis que seguimos haciendo y aún porque la verdad va a prevalecer. Creo que la justicia divina está haciendo un esfuerzo para visibilizar. Los está confundiendo y los está avergonzando porque todo sale a la luz. Nada, dice la palabra que nada va a quedar oculto en estas tinieblas porque se ha levantado una generación maligna y perversa que se interesa por el bien particular y no se interesa por el bien general. ¿Cómo es posible que en una democracia joven que empezó en el 82 hayamos ido creciendo con tanto recurso económico en cuestiones de pobreza? Yo siempre le he dicho, parece que a los partidos tradicionales les interesa tener empobrecida a la población. Bueno, yo cancelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero eso es lo que se ve. ¿Cómo es posible que crezcamos a más del 60% de cada 10 hondureños? 6 son pobres.
Eso no puede seguir aconteciendo. Y más aún cuando vea usted ese relato, ese video de Cedesol. Cuando usted escucha al diputado suplente de la diputada Isis, que él dice que quienes se beneficiaron, a quienes se les entregaron esas cantidades, son a familiares de los diputados, familiares de los asistentes. O sea, ¿cuándo va a llegar ese recurso a la gente pobre? Nunca. Porque lo que han hecho es mantenerse en el poder a toda costa. Y eso ya no puede seguir aconteciendo porque han seguido utilizando patrones oscuros o pases que no le permite tener a la gente que ha estado de rodillas en temas de seguridad, en temas de salud. ¿Cómo es posible que ni algodones hay en los hospitales, hombre? Ni se le paga a los médicos hondureños, pero sí le pagamos $2,000 a los cubanos que sí vienen a este país. En ese sentido, creo que tiene que haber un cambio de cultura política. Tenemos que madurar políticamente para que las cosas cambien en este país, porque si no, lo que vamos a hacer es llevar a un Estado fracasado, a un Estado que a pesar de contar con tanta riqueza, fíjese que en el 2009 me tocó a mí socializar la ley de hidrocarburos y me tocó ir a Trujillo y me tocó ir a La Mosquitia. Y mire qué interesante, cuando yo escucho a los ciudadanos de Trujillo y de La Mosquitia, usted no se imagina, y nunca lo han dicho aquí los funcionarios, que esconden toda esa faja desde Cortés, entre Islas de la Bahía y el Atlántico, de tierra firme. Todo el Caribe hondureño, podríamos decir. Todo el Caribe hay yacimiento de gas natural y hay petróleo. Pero ¿por qué no lo explotamos? ¿A quién? Como aquí las concesiones se venden, usted va a saber que todas las concesiones de los ríos, de la montaña, se venden anticipadamente. O sea, usted puede garantizar que en el Caribe hondureño sí hay yacimientos de petróleo. Lo escuché de los ciudadanos que ellos trabajaron con algunas empresas extranjeras haciendo los estudios. ¿Y por qué no se explora entonces si tenemos petróleo? Preguntémosle a la clase política que tenemos. Óigame, con tanta riqueza, ¿y cómo es posible que no haya una distribución de esa riqueza? Sí se distribuye para ciertos sectores, porque usted lo ve prácticamente el Congreso Nacional ha estado a disposición, no solamente de los empresarios, de la criminalidad organizada, del narcotráfico. Si se comprueba, si se explora y se comprueba que tenemos yacimientos de petróleo, porque Honduras es un país rico solo con su posición geográfica, Honduras se podría convertir en una potencia en América. Así es. ¿Y por qué no decirlo mundial? Si países pequeños como Qatar, que en cualquier parte donde se explora hay petróleo y son densamente o territorialmente hablando son pequeños. Sí. Inclusive Honduras es más grande que Qatar. Así es. Pero aquí entonces si tenemos petróleo podríamos hacer de Honduras un país sumamente rico. Ahora, si lo hay, preguntémosle a los políticos a quién le han concesionado esas áreas. Usted va a ver un río, quiere sacar arena, no puede sacar, llega alguien y dice, yo tengo la concesión. Ya tiene dueño, pues. Aunque sea un área pública. Bueno, usted ve que en el Congreso Nacional, allá metieron una minera en Colón, reduciendo la zona núcleo. O sea, ¿cómo se concibe? Más bien se debe de incrementar o la zona núcleo o la zona de amortiguamiento. No, redujeron la zona núcleo para un político que es dueño de muchas concesiones, metiera su minera y está explotando el hierro. Antes de irnos a la pausa, entonces usted la recomendación que haría es que explore el Estado de Honduras, o sea, el Estado de Honduras explore para confirmar que sí hay petróleo en el Caribe hondureño. No, que el Estado diga la verdad. ¿Qué es lo que tenemos? Porque los estudios ya están hechos. Como dice, el Estado debe decir. Que el Estado, el gobierno de turno, nos diga la verdad. Los estudios ya se hicieron. Desde los años 60, 70. Ya saben lo que hay. Ya saben del patrimonio. Pero está concesionado. Y aquí un político se pasa. Vaya a buscar usted un bosque que van a explotar. Otro político es dueño de la concesión. Y se la vende. Bueno, interesante, porque de acuerdo con esos estudios,
con las fuerzas vivas de estos sectores aledaños al mar Caribe hondureño. Hay petróleo, hay yacimientos, pero nadie lo ha podido confirmar, o al menos el gobierno, los gobiernos de turno nunca lo han querido decir. Esa es con la posición del abogado Germán Licona. Una breve pausa aquí en La Palabra, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra. Mucha atención. Ficosa te apoya para cumplir tus metas y por ahorrar puedes ganar hasta 1 millón de lempiras en premios en efectivo. Elige ahorrar porque ahorrar es poder ganar con Ficosa. Abogado, la aplicación de la justicia en el país, muchos dicen que aquella frase que hizo el ya hoy extinto ex embajador de Estados Unidos aquí en Honduras, Crescencio Arcos, de que solo tocaba a los descalzos, ¿sigue siendo de esa manera aquí en el país o hemos mejorado, hemos avanzado? Bueno, mire, mientras sigan eligiendo, porque es todo un sistema de justicia, no solo es la Corte Suprema con jueces y magistrados o los fiscales, no. Si cambiamos la forma de elegir a todas estas autoridades y lo hacemos a través de un voto en una elección general donde vayan las casillas de los que se postulen, vamos a hacer la diferencia. Porque lo que hace el Congreso Nacional en una elección de segundo grado es manipular. Lo primero que se pelean es que ocupen los cargos del Colegio de Abogados, del CONADE. Se dividen políticamente esas instituciones. Se la reparten. Se la reparten. ¿Para qué? Porque muchos de ellos forman parte de la Junta Nominadora, allá como lo establece la Constitución, allá por el 312, 13, 14, 15, igual como lo hace la Junta Proponente, que está en el 232, 233 constitucional y aún en la ley orgánica del Ministerio Público, donde se elige al fiscal general y adjunto, que son los dos instituciones claves que una, por un lado, investiga, que tiene el ejercicio público de la acción penal, y por otro lado, la Corte Suprema es la que judicializa. Pero vea usted, cuando la Maxi encontró asidero en sus investigaciones para orillar, para establecer requerimientos judiciales donde se tenían pruebas muy convincentes, medios que pudieron haber servido para tener un juzgamiento. ¿Qué empezó a hacer el Congreso Nacional? La clase política de los 3 partidos tradicionales y los partidos que siempre se quieren mantener acompañan a uno y otro lado quien está en el poder. Empezaron a bloquear allá con el decreto 116-2019, que no le permitía al Ministerio Público hacer sus investigaciones, sino que había que turnarse al Tribunal Superior de Cuentas para que siguiera un proceso administrativo. Luego empezaron a ponerle trabas para que la Fiscalía no pudiera recabar información que es importante para la investigación, sino que establecieron que antes del secuestro de documentación tenía que ser un juez quien tenía que autorizarla, cuando ya la ley procesal penal establece ya el mecanismo que le da la vigencia y funcionabilidad al Ministerio Público, a los agentes fiscales. Y de ahí pudo ver usted la ley de secretos, pudo ver usted reformas algún decreto 97-2021, donde el lavado de activos le crearon una figura que había que ver, un delito precedente. Entonces, claro, cuando todo eso se dice que fue el engaño que nos metieron este gobierno, que lo iban a desmontar, como dicen ellos, y no desmontaron nada. Derogaron la ley de secretos, también la derogaron, pero
se siguen manteniendo en secretividad. Casi todas las instituciones del Estado hacen uso del artículo 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública para tener secretividad o reserva a la información. No debería existir información en reserva. No debería existir. Y cuando ve usted que empiezan con la cantaleta de que van a traer a la CICI, que más firmas de memorándum de entendimiento, cuando vino la Comisión de Técnicos de Naciones Unidas a recabar información, ¿qué les exigían? Deroguen el decreto 4/2022, el pacto de impunidad, donde personajes hasta condenados se beneficiaron. O sea, para usted la CICI ya es historia, no va a venir. Es historia. Porque ninguno de los dueños de los partidos tradicionales, y más estos que saben, mire, solo le voy a poner un antecedente. En el 2023, este gobierno, allá por el 1 de noviembre, dejó en suspenso el artículo 44A, B y C, que tiene que ver con el comprador público certificado. Este funcionario de cada una de las secretarías de Estado es el que garantiza la transparencia de la contratación de bienes y servicios que se hace a través de los procesos de licitación. Y por ende, al dejar en suspenso esos artículos del reglamento de la Ley de Contratación del Estado, automáticamente dejan en suspenso el artículo 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que establece las inhabilidades. ¿Y qué inhabilidades son las que quedaron en suspenso? Que la Presidenta de la República y ninguno de sus familiares dentro del 4º grado de consanguinidad y 2ª afinidad puede ser proveedor del Estado. Que ningún secretario de Estado, ningún director, ningún concesionario, alguien que haya demandado al Estado puede ser proveedor. ¿Y eso es para evitar algún tipo de acto de corrupción o que se puede utilizar la influencia? Bueno, pero vea la magnitud. En el 2023 el presupuesto nacional de ingresos y egresos era de 392,000 millones. Y al 1 de noviembre este gobierno solo había ejecutado el 30%. O sea que del 3 que entró en vigencia esa suspensión, del 3 de noviembre al 31 de diciembre, ¿cuántos días son? 31 más 27. ¿Cuánto es? 28. 31 no. Sí, sí. 58 días. Sí, casi los 60. Casi los 60. Ejecutaron en ese lapso de tiempo tan corto el 70% de 392,000. Se puede hacer eso. Preguntémosle a cada funcionario. Mire, ya casi estamos concluyendo. Ese para muestra un botón. Sí, estamos casi ya concluyendo el programa. ¿Usted siente que ese voto independiente está ávido de ir a las urnas, que el voto joven, o sea, aquellos que van a votar por primera vez también quieren ir a votar, o se sentirán decepcionados de la clase política del país? ¿Qué piensa usted? Bueno, en primer lugar, creo que el voto de castigo para uno de los partidos tradicionales por su mal proceder en temas de corrupción y en temas de condena en Estados Unidos todavía le va a seguir pasando factura. De igual forma, los que están en el gobierno, la actitud bonsai de la candidata de Libre no le permitió crecer y ellos han supuestamente instrumentalizado el CNE para sacarla, para hacerla flotar como la candidata que individualmente, como corriente interna de cada uno de los partidos, fue la mayoritaria. Eso es lo que han vendido. Ellos no han crecido. Y con toda esa aptitud de venganza, de odio, peor que el voto del independiente, del joven, quiera acompañarlo. Solo hay un candidato que, como militante de un partido tradicional que he ejercido desde que me retiré de la Fuerza Armada, creo que no va a ganar. Y ese candidato que sí acompañó a este gobierno y que supo capitalizar ese voto independiente, lo va a volver a hacer en estas elecciones. Lo que me está diciendo usted es que Salvador Narrala puede acaparar el voto independiente y el voto joven. Mire, ¿hacia dónde están enfiladas las baterías de los partidos tradicionales? En contra de Salvador. Es lo que yo estoy viendo. Es una realidad meridiana, tangible y bastante mediática. Él va a absorber toda aquella intención de aquel ciudadano que no quiere ver más corrupción,
que no quiere ver más opacidad y que quiere ver que las instituciones no se sigan socavando en su confianza y robustecer el Estado de Derecho. La gente le está apostando a eso porque lo he sentido en el devenir de este caminar del año pasado para acá. O sea, Salvador Narrala, para concluir, Salvador Narrala va a traer el voto joven y también el independiente. Así es, él va a capitalizar ese voto y por eso están tirándole piedras a un árbol que de repente pueda que dé fruto. Y eso es lo que usted visualiza de cara al 30 de noviembre. Como analista político es lo que yo percibo porque veo algunas encuestas formales, no unas que aparecen con las redes ahí elevando a ciertos candidatos. Veo algunas encuestas tangibles que me llaman la atención, pero aún más veo la cohesión, como el partido al interno de sus corrientes se ha visto el involucramiento decidido para poder tener unidad. Y eso pues le hace bien a un partido que fue referente, estaba 2-1 en el pasado, cuando eran bipartidal las elecciones, y hoy podría volver a la catapulta política ocupando la primera magistratura. Llegamos al final y siempre concluimos con 5 frases o preguntas que le haré en este instante. Y usted, vamos a ver cómo la resume en una sola palabra, como ya lo dice el programa. Y comenzamos de inmediato. Fuerzas Armadas de Honduras. Política. Jefe del Estado Mayor Conjunto actual, Roosevelt Hernández. Apátrida. General en condición de retiro, Romeo Vázquez Velázquez. Héroe. Las elecciones generales desde el 30 de noviembre. Confianza. Y el abogado experto en temas económicos y políticos del país y analista nacional, Germán Licona. Al servicio de Dios.